Con un mínimo de cálculos, queremos usar el método de expansión del cofactor para encontrar el valor del determinante de la matriz. Observe que la matriz A es una matriz de 4 por 4. Para minimizar el número de cálculos, queremos formar la expansión del cofactor usando la fila con más ceros. Observe que la fila 1 tiene 2 ceros, pero la fila 3 tiene 3 ceros. Entonces usaremos la fila 3 para formar la expansión del cofactor. Entonces el determinante de la matriz A es igual a, ahora usando la fila 3, el primer elemento es 6. Entonces tendremos 6 veces el cofactor, que sería C sub 3,1. Eso será igual a 1 negativo elevado a la potencia de I más J, multiplicado por M sub I, J. Donde I es la fila de este elemento, y J es la columna de este elemento. Entonces, debido a que este 6 está en la fila 3, columna 1, tendríamos 6 veces 1 negativo elevado a la potencia de 3 más 1, multiplicado por el menor, donde el menor es un determinante formado al eliminar la fila y la columna de este elemento. Entonces, para formar el determinante, eliminaremos la fila 3, la columna 1, lo que nos dará un determinante de 3 por 3. Y los elementos serán 0, 0, 2, 4, 7 negativos, 5 negativos, 2, 3, 1 negativos. Ahora, desde aquí, observe cómo los elementos restantes en la fila 3 son 0, por lo que podríamos detenernos aquí. Pero demostremos un poco más de trabajo. Nuevamente, el siguiente elemento en la fila 3 es 0. Entonces realmente tendríamos más 0, multiplicado por el cofactor. Pero como sabemos que va a ser 0, escribamos 0 veces C sub. Este elemento está en la fila 3, columna 2. Entonces C sub 3,2. Además, el siguiente elemento en la fila 3 también es 0. Entonces tendríamos más 0, multiplicado por el cofactor, que sería C sub. Este elemento está en la fila 3, columna 3, entonces tendríamos C sub 3,3, más el último elemento en la fila 3 también es 0. Entonces tendríamos 0 veces el cofactor, que sería C sub 3,4. Porque este elemento está en la fila 3, columna 4. Observe cómo estos productos serán 0. Centrémonos en esta parte. El determinante de la matriz A es igual a. Bueno, aquí tenemos 1 negativo elevado al cuarto, que sería positivo. 6 veces positivo 1 es 6, por lo que tendríamos 6 veces el valor de este determinante 3 por 3. Nuevamente, usemos la expansión de cofactor y observemos que la fila 1 tiene 2 ceros. Entonces formaremos la expansión usando la primera fila. Entonces tendremos 6 veces el valor de este determinante. Entonces, nuevamente, usando la fila 1, tendríamos 0 veces el cofactor, pero debido a que tenemos un factor 0 aquí, no hay razón para mostrar ese trabajo. Solo será C sub 1,1. Más el siguiente elemento en la fila 1 también es 0. Entonces tendríamos más 0 veces el cofactor, que sería C sub 1,2. Y finalmente el último elemento en la fila 1 es 2. Entonces tendríamos más 2 veces el cofactor, que sería negativo 1 elevado al poder t. Este elemento está en la fila 1, columna 3, por lo que tendríamos 1 negativo elevado al poder de 1 más 3 veces el menor, que en este caso será el determinante de 2 por 2 formado al eliminar la fila 1 y la columna 3. Entonces nos queda un determinante de 2 por 2, donde los elementos son 4, 7 negativos, 2, 3 negativos. Entonces, simplificando, tendremos 6 veces, esto es 0, esto es 0. Aquí vamos a tener 1 negativo al cuarto, eso es positivo. Entonces 2 veces positivo 1 es 2. Y ahora, para evaluar este determinante de 2 por 2, tendríamos 4 veces 3, menos negativo 7 veces negativo 2. 4 veces 3, por supuesto, es 12, menos negativo 7 veces negativo 2 es positivo 14. Entonces, simplificando primero entre paréntesis, tenemos 6 veces 2, multiplicado por 12 menos 14 es negativo 2. Lo que nos da 6 veces negativo 4, que es igual a negativo 24. Entonces, el valor del determinante 4 por 4 es igual a negativo 24.
Espero que hayas encontrado esto útil.